Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marc Sarriaga Navarro, director general de Materiales Educativos, y antes de todo quiero agradecerles por la invitación a este conversatorio. El tema de hoy será cómo empata la nueva escuela mexicana con el artículo tercero. Eh, Tal vez es algo que no se ha discutido ni en la base ni en la comunidad en general, pero es muy interesante ver las implicaciones que tiene la Constitución mexicana en la búsqueda de progreso y cómo en este caso la nueva escuela mexicana trata de solventar un problema que ha existido ahí desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública, es decir, hasta dónde, cuáles son los límites de la educación, cuál es el interés que busca, en qué centra su atención y cuáles son esos criterios para alcanzarlo. Entonces hablaremos sobre ello en estos minutos, espero que les guste la charla, así que iniciemos. La charla lleva por título Entre la dignidad y la meritocracia, el gran reto de la nueva escuela mexicana. El título no es ingenuo. Lo que intenta decir es que hay dos posturas claras en la misma redacción del artículo de tercero que a veces se contraponen y que en la implementación, en la operatividad de ese artículo de tercero generan incongruencias. Por un lado, un reconocimiento de la ciencia y la tecnología como base del progreso, un progreso medido a través de una cuestión económica, en donde todo se hace en beneficio de una patria, de una nación, y por otro lado, el reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas, en donde todas las posibilidades del ser humano, como diría Terencio, todo lo humano, nada de lo humano me es ajeno, tiene sus implicaciones en el reconocimiento de esa dignidad. Entonces aquí estaremos transitando desde la cuestión de políticas educativas, un poco de filosofía, un poco de metafísica en cuestión al reconocimiento de la moral y su aterrizaje en la cuestión legislativa. Bien, pues iniciemos. Primero, el primer párrafo de este artículo tercero es interesante porque creo yo que recupera toda esa tradición de inicios del siglo XX, que es como resultado de las conquistas hechas en la Revolución Mexicana, donde la educación se debía centrar en la cobertura, en hacer que el servicio o la formación del ciudadano en cuestión educativa llegara a cualquier rincón del país con esa visión un poco de izquierda, de que se venía de la visión social revolucionaria, en donde se pretendía que sin importar el color de piel, la lengua, la cultura, la religión, las condiciones socioeconómicas, las regiones en donde estuviera el ciudadano, cualquier persona pudiera tener el acceso a la educación. Esa es, digamos que el alma de este primer párrafo. Dice él, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la educación media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Aquí un par de palabras que resaltan es la cuestión de cómo se va a garantizar y la obligatoriedad de esa educación. Y es que pareciera que aquí el gran tema de este primer párrafo es la cuestión de la cobertura. Y es la lucha de ese, como les decía, de ese inicio del siglo XX, hacer que el servicio educativo llegara a todos los rincones del país. Claro, esta idea de cobertura nos puede llevar a trivializar la idea de progreso. O sea, aquí habría que preguntarse, ¿el Estado, la Constitución, el ánimo de esta cuestión legislativa, cómo entiende la cuestión de progreso? Y aquí podría yo proponer un par de lecturas. El progreso entendido desde una cuestión consumista, desde una visión
liberal capitalista, en donde se asume que el progreso es la satisfacción de un deseo, el, es consumo. Pongo un ejemplo, es decir, yo progreso porque tengo un celular, o yo progreso porque tengo una casa, o yo progreso porque tengo una mayor remuneración económica. Yo progreso como país porque puedo convertir el capital natural que tiene en un capital económico a través del uso de la ciencia y la tecnología. Eh, eh, Habría que preguntarse la cuestión del progreso, cómo lo entendemos, como la satisfacción de un deseo, como un consumo, o como un hecho de cancelación de una injusticia. Me refiero, pongo un ejemplo. México progresa porque reconoce que hay una injusticia, como es que las personas vivieran en esclavitud, y progresa cuando se da la abolición de esa esclavitud. México reconoce, o la comunidad, la sociedad reconoce que hay una injusticia al no permitir que las mujeres puedan votar, y México progresa cuando cancela esa injusticia y las mujeres votan. Y así podríamos irnos, ¿no? Entonces aquí la pregunta que deberíamos hacernos en este primer párrafo es: ¿cuál es el ánimo de esta Constitución? ¿Es un ánimo consumista en donde el progreso de la educación está medido en o sea, se da en la medida en que tiene una cobertura el servicio? Entre mayor cobertura, más progreso educativo tendrá el país. ¿O hay una cancelación de una injusticia, que también podríamos entenderlo de esa manera? Es injusto que algunas regiones no puedan tener acceso a cierta educación o a la educación. Y entonces, en la medida en que la cobertura se amplía, se genera justicia en esas comunidades y entonces se progresa. Pero este primer párrafo no acaba de ser claro, porque al centrar su atención en la obligatoriedad del servicio, en la satisfacción de la comunidad del deseo de acceder a la información, pudiera interpretarse, hacerse un análisis hermenéutico de que la educación en este caso es consumir un servicio ofrecido por el Estado. Tendremos que encontrar más elementos, y para eso analicemos el siguiente párrafo, que es muy importante y que en este se sostiene la nueva escuela mexicana y los avances que se hicieron en contraposición a la educación, a los planes de estudios anteriores. El párrafo a la letra dice: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí vuelve lo que analizaba al inicio de la charla. Aquí hay un problema entre el reconocimiento de la dignidad y el reconocimiento de una persona o de un ciudadano modelo y de una patria, una de nación única. Y es que aquí tendremos que acercarnos. Es muy interesante el párrafo, porque ya coloca el tema, digamos, los fines de la educación en el reconocimiento de las personas y en la dignidad de ellos. Y eso es muy interesante, porque entonces la reflexión se torna hacia la cuestión moral. Y es que planteemos, ¿no? Desde, siguiendo esta idea de progreso que habíamos platicado hace unos minutos, digamos que el sujeto, la persona, tiene dos posibilidades desde un punto de vista ético. Por un lado, la persona puede actuar desde una
mala voluntad reconociendo que tiene intereses. Tiene el interés de tener un teléfono, de tener una casa, de tener un capital patrimonial mayor, de tener un mejor empleo, tiene el interés de convertir los bienes naturales en capitales económicos, es decir, tiene el interés de convertir esa madera en mesas o esa tierra en acero, en cobre. Hay un interés, hay algo que lo mueve a hacer sus acciones. Y esas acciones, al estar centradas en los intereses, pues se vinculan hacia una mala voluntad, porque no hay un compromiso social, solo es un compromiso individual en donde el sujeto está dispuesto a hacer lo que sea o lo que pueda con tal de saciar ese interés. Entonces, aquí esta cuestión lo llevará al deseo y hacia la visión consumista, que encajará con lo que habíamos dicho del progreso como la satisfacción de deseos. Pero también hay otra opción que lleva hacia la dignidad. Ustedes dirán, porque la reflexión va hacia allá. En esta línea, en esta visión desde la mala voluntad y de los intereses personales, ¿se puede dar una dignificación de los actores? No, no puede darse. No podría dignificarse a las personas que participan dentro del entramado social porque el sujeto está ensimismado, está buscando la satisfacción de sus deseos, entonces no podrá hacerlo. La dignidad solo puede alcanzarse desde la buena voluntad. Desde la buena voluntad. Y esta buena voluntad tiene que sacrificar la cuestión de los intereses individuales y centrarse en los deberes. En donde a veces esos deberes atentan contra la cuestión individual o las ambiciones patrimoniales, porque tal vez por un interés el sujeto quiera amasar mayor capital, pero su deber moral, desde la buena voluntad, sea alimentar a sus hijos, darle educación a sus hijos, y entonces él se privará del sujeto desde una cuestión moral, desde una cuestión ética, asumirá privarse de un bien económico porque es su deber, porque lo reconoce como su deber la crianza de esos hijos. Y así podríamos continuar. Este deber lo llevará a conformar los principios del sujeto. Ahí estarán los principios que lo llevan a desarrollar esos deberes. Va de la mano. Y estos principios, en la medida en que se convierten en universales, pueden convertirse en leyes que se apliquen a toda la población, no solamente al sujeto que asume desde los principios que él tiene los deberes con los demás miembros de la sociedad. En este caso, en estos principios, en estas leyes, en esta cuestión del deber, aquí sí hay una dignificación de las personas. Que va en dos vías y ahorita nos iremos acercando todavía ahí, porque no solamente la dignificación implica el sujeto que desde sus principios reconoce que tiene un deber con los otros, y en ese reconocimiento, en ese dar, en ese ofrecer, hay una dignificación de él y de los otros. No es solamente eso, es solo una parte para entender esa cuestión de la dignificación. Pero ahí ya empieza a darse el germen de cómo el sujeto, en la medida en que toma conciencia de las necesidades de los demás y que asume que se controla, que se somete hacia sus intereses, hacia sus deseos, entonces empieza en ese reconocimiento de los demás, de sus necesidades y también de salirse de ese ensimismamiento, empieza una dignificación de las personas.
Ahí esto, por qué vale la pena recuperarlo? Porque así es como lo plantea la educación. La educación mexicana se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Entonces no es un interés, no es una cuestión de cobertura, no es una cuestión del dominio de los contenidos para plantear el progreso como un, un convertir un capital natural en un capital económico, generando una ganancia para el sujeto o para la sociedad, en donde el progreso se vea como una situación consumista, sino el progreso se asume desde una cuestión ética, desde la cancelación de una injusticia centrada en principios, leyes y deberes. Esto será interesante porque ahí viene la cuestión de la operatividad. Cuando la Secretaría de Educación Pública asume la educación desde el dominio de los contenidos a través de planes y programas, materiales educativos, donde se reconoce que solo hay dos caminos o solo hay dos posibilidades, el que sabe y el que no sabe, y en la medida en que se sabe, que se domina la ciencia y la tecnología, que se dominan los conocimientos universales, entonces el sujeto es más porque recibió el servicio que le dio la oportunidad de dominar esos contenidos. Entonces ahí la Secretaría de Educación Pública, en esa visión tradicional de la educación centrada en el dominio de los contenidos, atenta con una ley contra, al menos esta ley general de educación, donde la última reforma se hace en el 19, en donde no pone en el centro la cuestión de dominios de contenidos, ni tampoco asume el progreso como la satisfacción de deseos, sino se plantea desde un hecho ético el reconocimiento de la dignidad de las personas como el valor fundamental en la formación de la ciudadanía que se hace a través del servicio de la educación. Y eso es de suma importancia porque entonces ahí tendrían que modificarse todos los reglamentos, todos los canales administrativos de la Secretaría de Educación Pública para no coartar esa dignificación de las personas al plantearse desde el dominio de los contenidos, pruebas estandarizadas, exámenes, bueno, lo mismo, exámenes, instrumentos que den cuenta de cómo el sujeto ha ido dominando los contenidos planteados en esos planes y programas. Aquí la evaluación que tendría que hacerse de los frutos de esa educación es una evaluación moral, en donde el sujeto, en su calidad como ciudadano, es puesto a prueba a través del entramado social, a través de la cultura, hasta dónde sus acciones se centran en los principios que fueron formados a través de esa educación pública o no fueron formados y el ciudadano se centra solamente en las satisfacciones de deseos. Ahora diré un poquito más de este párrafo porque aquí viene un tema que para un análisis hermenéutico da para mucho. Si esta ley, así como la nueva escuela mexicana, al no centrarse en el dominio de los contenidos, sino la resolución de problemas, que aquí podemos avanzar un poco más, cuál es la diferencia entre la nueva escuela mexicana y el modelo anterior al año 2019, pues es que en la primera, en la anterior al 19, se centraban en el dominio de contenidos, en donde la dignificación de las personas era un tema secundario, donde se entendía el progreso como el dominio de la ciencia y la tecnología para la transformación de los bienes naturales en bienes económicos. Y después del 2019 se coloca la dignidad y entonces viene una educación sociocultural en donde al colocar al centro a la comunidad, no al individuo y sus intereses, sino a un sujeto con principios, donde reconoce sus deberes a través de leyes, donde tiene una visión crítica sociocultural, en donde lo hace ver en esa conciencia crítica cuáles son las injusticias que hay en su entorno para tratar de cancelarlas, porque entiende el progreso como la cancelación de esas injusticias. Bueno,
Frente a esa visión, esa lectura que hemos hecho, surge el concepto de patria, surge el concepto de nación, que aquí, como ustedes saben, es algo que en este artículo tercero, pues ha estado como gran debate desde prácticamente desde antes del siglo XX, el papel que tenía la educación para la conformación del ciudadano que entiende la patria una, la nación única. Aquí choca un poco porque si hay ese reconocimiento de las posibilidades del ser humano, dignificándolo entre sus necesidades del sujeto en el reconocimiento como parte de una comunidad y las necesidades de esa comunidad, entonces la visión de una patria única choca con esa visión, porque volvemos al caso en donde pareciera que hay dos posibilidades: ser un buen ciudadano, ser mejor ciudadano porque reconoces la patria en la cual encajas, o quedar marginado de él al no poder encajar en aquella formación de esa ciudadanía. Es ahí los resabios, los elementos que quedan todavía de esos artículos terceros anteriores al año 2019, en donde todavía el dominio de la ciencia y la tecnología, la visión de progreso, estaba centrada en el hecho económico, en el hecho de formar un ciudadano superior, un ciudadano ejemplar, que reconocía la patria, que reconocía la nación, los valores de esa nación y encajaba en ellos. Ahorita hablaremos un poco más al respecto. Ahora hablaremos de otro punto importante de este artículo tercero, perdón, que ha dado mucho tema, ¿no? Porque esto lo hemos escuchado en cantidad de discursos políticos, donde en el párrafo adicionado en ese 2019 se coloca que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Esta parte de aquí lo hemos escuchado infinidad de veces, y ha generado todo un debate, ¿no? Si el Estado prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, o sea, aquí vamos a hacer una pequeña imagen para ayudarnos. Si el Estado tiene como interés superior, o sea, lo más superior, y que aquí, haciendo la reflexión ética, o sea, nos llevaría hacia la cuestión de mala voluntad. O sea, no es una cuestión de principios lo que mueve al Estado. No, es un interés, es su interés superior. La educación de tiene como interés superior de priorizar en niñas, niños y adolescentes y jóvenes el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Otra vez les digo, es este ir y venir que tiene nuestro artículo tercero sobre una reflexión ética, pero después en el pragmatismo, en la operatividad, en este pensamiento instrumental de cómo aterrizar desde una cuestión moral el servicio educativo. En la práctica vuelven a recuperarse estos elementos que tiran más hacia la formación de un ciudadano único que encaja en una idea de patria en donde la dignidad en las posibilidades que tenga ese sujeto se minimizan hacia las necesidades del Estado en la formación de ese tipo de ciudadanía. Pues bueno, aquí podemos ver que vuelve ese resabio, ¿no? Ese interés del Estado por formar un ciudadano único. Y les digo, en la cuestión de la operatividad, el Estado pone como interés superior a las niñas, niños y adolescentes. Bien, lo interesante de esto es en esta cuestión de operatividad que tiene la Secretaría de Educación Pública, que a veces la Secretaría, el Estado asume que la institución que ejerce que tiene ese interés superior, que prioriza ese interés superior para que tenga acceso a la educación,
al parecer es la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría entonces hace ese salto. Pero aquí intermedio a esto, hay cosas que se salta el Estado porque asume que hay una rivalidad entre la patronal y el trabajador. Aquí está el magisterio, a mitad de camino. Claro, este magisterio y esta relación que tiene el Estado no se hace desde la dignidad, al menos no de todavía se alcanza, porque vienen ahí otras leyes y usos y costumbres en donde el magisterio y el Estado asume que el Estado es el patrón que tiene como herramienta, como capital humano, a esos maestros que les servirán como los obreros de la educación para darle el servicio a las niñas, los niños y los adolescentes. Y hasta cierto punto, algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y algunos reglamentos, algunos programas, en sus ansias de priorizar el derecho de las infancias y adolescencias a recibir esa educación, ven a ese magisterio como una oposición, como un obstáculo, no como, si vemos en esta gráfica, en realidad en esta cadena el, la secretaría no tiene el contacto directo con las niñas, los niños y los adolescentes, sino tiene una mediación. La secretaría está mediada por el magisterio, los cuales, al formar parte del Estado, porque veamos, todo esto es Estado, el magisterio es Estado, el magisterio no es el que recibe el servicio educativo, sino es el que lo imparte. En esta cadenita, la SEP tiene una relación directa con el magisterio y el magisterio a su vez tiene una relación directa con las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, aquí el interés superior en esta cadena, que es interesante analizarlo porque a veces en la implementación de los programas y la operatividad, les digo, de las instituciones no se ve de esa manera. La SEP asume que tiene que ir directamente a las niñas, los niños y los adolescentes, saltándose al magisterio y entrando en choque directo con ellos, porque le dice al magisterio: tú no estás cumpliendo tu función, entonces lo haré por ti, entrando en un choque directo, la misma estructura del Estado. En este malentendida párrafo, lo que hace la Secretaría es olvidarse del magisterio, tacharlo, y entonces intentar suplantarlo. Aquí no es baladí lo que estoy diciendo, porque también aquí está una clave de los procesos de privatización que se dieron en los sexenios anteriores, en las décadas anteriores. Hay que entender que esta educación que estamos viendo aquí, esta relación que se da entre el Estado y las niñas y los niños y los adolescentes, ha estado, y que hay un interés superior, hay otro interés en juego, que es la cuestión del sector privado. Y es este interés del sector privado. La Secretaría de Educación Pública tiene una relación con las niñas y los niños y que se une hacia lo que viene en el primer párrafo, en la cuestión de la cobertura. Cuando no logra tener la cobertura o no logra garantizar alguno de los servicios, el sector privado, cuestión histórica, ha tratado de reemplazar al Estado, y su interés, que es un interés económico, lo hace, lo mueve a llevar acciones para suplantarlo. En esta suplantación, en atender el servicio educativo de las niñas, los niños y adolescentes, necesita otro magisterio, necesita otro capital humano. Claro, este magisterio de aquí es un magisterio distinto al magisterio federal, porque en este se reconoce como parte del Estado. Aquí se reconoce solamente como una herramienta, como un capital humano que tiene el sector privado para cumplir este interés económico, para llegar a tener esta ganancia, hacer un lucro de la educación. Entonces, este sector privado ha luchado con dos tipos de magisterio. Primero, ha luchado contra para que este magisterio no se encargue de su responsabilidad con las niñas, los niños y adolescentes. Y por otro, de ir conformando un nuevo magisterio
precario. Precario, ¿por qué? Primero, pues desde la cuestión desde la dignidad, porque todo lo que vemos aquí, todo esto, los mueve la mala voluntad. No hay una cuestión de principios ni de deberes con estas niñas, niños y adolescentes. Solamente hay, por un lado, un interés económico y el otro un interés superior que tiene que ver con la conformación de una patria, de un ciudadano ideal, un ciudadano modelo. Entonces, todo esto que vemos aquí, y en especial la cuestión privada, pues no tiene ninguna relación con la buena voluntad y los principios y los deberes, sino es sobre la mala voluntad. Entonces, este sector privado, para lograr tener ese lucro, esa ganancia, ha ido perfeccionando su sistema y para eso ha necesitado un magisterio distinto hacia lo estatal, que pueda centrar el reconocimiento del servicio que da desde la dignidad. Aquí lo que busca es una mano de obra, un capital humano precarizado o al menos minimizado, eficiente, en donde pueda tener la mayor cantidad de ganancia posible y entonces utiliza las herramientas legislativas para poder entrar y suplantar al Estado en ese interés superior. Pero viene el penúltimo párrafo que vamos a analizar, que es el siguiente, que es donde se le da el reconocimiento a los maestros y que choca primero con este estado o este estado pragmático, este estado desde el pensamiento instrumental que intenta saltarse al magisterio. Dice, las maestras y los maestros son agentes fundamentales en el proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentación por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Aquí tocaré 2 puntos. El primero es que son agentes fundamentales, el reconocimiento de un agente cultural. Un agente cultural, es decir, que forma parte del Estado, hay una relación directa del Estado. Y esto es muy, muy, muy importante, muy importante, entender al magisterio. Aquí lo tenemos al magisterio, ¿no? El magisterio. El magisterio es un agente cultural y el Estado lo reconoce como ese agente cultural. ¿Por qué es muy importante? Porque el otro camino que no toma el artículo 3 es reconocerlo como capital humano. Si lo reconociera como capital humano, aquí tendríamos una relación clásica entre un patrón y un obrero, en donde en esta relación laboral el patrón necesita sacar una ganancia, generar una actividad de lucro, en donde se relaciona con el obrero como una herramienta para tener su mano de obra y entonces lograr transformar aquel bien natural en un bien económico, sin dignificar al obrero más allá del salario que le pueda dar. Salario que estará coartado hacia los intereses económicos, hacia las ansias de lucro de aquel patrón. Eso ya lo conocemos. Pero bueno, esta relación que vemos aquí, que voy a subrayar y que voy a tachar, es importante tachar, porque el artículo 3, en la relación que tiene el magisterio del Estado con el Estado, no es una relación entre patrón y obreros o patrón y capital humano, sino que desde una visión moral ética asume que también hay dignidad en esas personas, que no solamente la dignidad recae en los sujetos que asumen el servicio o a los que se les da el servicio educativo, a las niñas, los niños y los adolescentes, sino que también
los docentes, el magisterio, debe ser tratado con dignidad. Se convierten en agentes culturales de transformación, de cambio, de transformación. Y esto es muy, muy importante porque viene otra vez la idea de progreso. Progreso no será la cuestión consumista, no será este lucro que está acá, no es la cuestión del lucro, sino es la cancelación de injusticias. Y de ahí que este agente cultural, al reconocer esta injusticia, la transforma y entonces logra el progreso. Esto lo digo porque aquí vienen otra vez estos elementos que son estos como residuos que vienen de los artículos de las reformas a los artículos, artículos terceros anteriores. Y es el choque de la formación versus la capacitación. Aquí lo vamos a poner de este lado, hay dos caminos. Si el magisterio se le capacita, se entiende este magisterio como una herramienta. Es decir, como un capital humano. En cambio, si al magisterio se le forma, se le reconoce como persona. Se le reconoce desde la dignidad. Aquí ya no es un capital humano, sino aquí desde esta persona con dignidad se le reconoce como agente de transformación. ¿Por qué me detengo en esto? Porque aquí también hay un reto en el sistema educativo nacional y pienso en la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es la relación que entabla con los profesores? Por ejemplo, en el sector básico hay algo que se llama consejos técnicos escolares. Es una reunión que se tiene cada mes donde los maestros tienen un espacio pagado por el Estado para reunirse y discutir sobre temas de la educación en su centro escolar. Pero ahora, ese consejo técnico escolar, ¿en manos de quién está? Las orientaciones que se dan en ese consejo técnico escolar, ¿quién las emite? Un patrón que ve al magisterio como una herramienta para dar el servicio educativo, o un Estado, no un patrón, un Estado que reconoce en el magisterio a unos agentes de transformación en donde les genera las condiciones materiales y simbólicas para que ese agente de transformación sea capaz de leer la realidad, las problemáticas, las injusticias y entonces hacer que su comunidad progrese al cancelar las injusticias que observó. Ese es el gran debate que hay en la Secretaría de Educación Pública. La vieja secretaría sigue viendo al magisterio como un capital humano y entonces lo ve como un enemigo, lo ve como un obstáculo para poder acercarse a esas niñas, niños y adolescentes y dar el servicio y asumir su interés superior desde la inmoralidad. Y otra Secretaría de Educación Pública que ve al magisterio como aliados, que trabaja hombro con ellos,
que no los reconoce como capital humano ni tampoco los quiere convertir en una herramienta estandarizada, sino que al reconocerlos como agentes de transformación les da las posibilidades de convertirse en lo que el espacio, la comunidad, el territorio necesite, en donde lo más importante será el desarrollo de la conciencia crítica para que el sujeto, el agente de transformación, pueda ver las injusticias y las transforme. Bueno, pues nos vamos al último elemento y con eso terminamos la charla. El último párrafo que tiene que ver con los criterios que orientarán a esta educación, dice el texto: el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional en cuanto, sin hostilidad ni exclusivismo, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad, de igualdad, de los derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos en los individuos, los privilegios. Y aquí en estas orientaciones, después de todo lo que hemos platicado, pues resulta evidente, ¿no? Esta lucha que hay sobre lo que habíamos dicho, sobre la buena voluntad, la persona entre el debate entre la buena voluntad y la mala voluntad. Entonces, aunque no lo dice, asume estos criterios que esta persona está dividida en el entramado social, que aquí tendremos dos tipos de educación: la educación informal que da la sociedad, la cultura, o sea, que se da fuera de las instituciones, y la educación formal, la que ofrece el Estado. Esto les digo, estoy trivializando aquí la cuestión porque no es que toda la educación informal se centre en la mala voluntad, pero reconoce el Estado que debe de generar un contrapeso a lo que se pueda dar en la informalidad. En esta informalidad en donde el interés, el consumo, es lo central. En donde el sujeto, y aquí sí digo bien la palabra, es un sujeto, es una persona que está sujeta a sus deseos, está presa, sujeta a lo que el sistema económico le señala, y entonces se aliena, se enajena y se centra exclusivamente en satisfacer esos deseos. Frente a esa educación, digamos, torcida, o esa mala educación que parte desde una informalidad, desde una sociedad inmoral, en donde hasta cierto punto el mérito, el clasismo, el racismo, los legitima a pasar por quien sea,
hacer lo que sea con tal de tener, de saciar sus deseos, el Estado tiene que formar otro tipo de ciudadanía. Una ciudadanía que se centra en los deberes, en los principios. Aquí están los contrapesos. En los deberes, en los principios que conformarán leyes, que serán universales. Es ahí del gran debate que tiene la nueva escuela mexicana en materia educativa. Por eso les colocaba el gran reto entre la dignidad y la meritocracia. O sea, aquí tendremos que colocar la meritocracia, el clasismo, como un resultado de esta educación informal, la peor educación informal. No estoy refiriéndome a todos los gremios. Hay desde diferentes comunidades, diferentes territorios, desde la misma casa, una educación informal que nada tiene que ver con esto que estoy diciendo. Aquí estoy hablando de esta educación torcida que da un sistema económico que, con tal de hacer más eficiente el lucro, ocupa estrategias que vienen de los ámbitos gerenciales, de los ámbitos empresariales, para cooptar a la población y formarla o como un obrero sumiso o como un patrón inhumano que está dispuesto a hacer cualquier cosa para saciar sus necesidades. Y entonces se empieza ahí en una batalla. Del otro lado, la educación que da el Estado, la nueva escuela mexicana, reconoce esto y pone en el centro la dignidad, porque asume la educación como un compromiso cultural, como una cuestión sociocultural, en donde el reconocimiento de la diversidad es importantísimo. Cierro aquí mi participación, porque aquí espero que todos ustedes estén ansiosos de la gran pregunta que me surge o que tal vez le surge a algunos de ustedes. Y esto, México, entendido como patria, como nación única, ¿cómo encaja? ¿Dónde encaja? ¿Cómo se hace la formación de esa ciudadanía hacia una mexicanidad única? Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias. Espero que les haya gustado la reflexión. Esos son los grandes retos que hay en materia educativa, cómo hacer que la reflexión moral, ética, plasmada en ese artículo 3º y en la Ley General de Educación, operativamente pueda llegar a la Secretaría de Educación Pública y no quede ahí soterrada en la burocracia de un sistema que está acostumbrado a que la meritocracia lo legitima de cualquier decisión. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco por el espacio.